Bienvenidas y bienvenidos a este video tutorial donde les explicaré cómo realizar un análisis factorial confirmatorio. Bueno, lo primero es, ya tenemos abierta una base de datos y por supuesto hay que verificar la normalidad, para lo cual vamos a la opción de descriptivos y allí elegimos descriptivos nuevamente. Pasamos la base de datos que nos interesa, todas las variables, ítems o indicadores, como prefieran denominarlos. Y vamos a pedir aquí, por supuesto, gráficos básicos. Es un análisis visual, gráficos de distribuciones con densidad. Y bueno, podemos observar que básicamente son escalas Likert, por lo tanto lograr la normalidad es bastante difícil. Claramente se observa que no hay normalidad en los datos. Entonces concluimos visualmente que no existe normalidad en los datos. Entonces vamos a pasar ahora a la siguiente verificación, que es de la fiabilidad con el alfa de Cronbach. Vamos a pasar nuevamente las variables de interés y verificamos nuestro alfa de Cronbach. Bueno, por defecto nos aparece McDonald's, despalomeamos McDonald's y palomeamos el alfa de Cronbach. Y por supuesto el coeficiente alfa si el elemento se elimina. Ambos son importantes. Tenemos que evaluar el general y también el individual, por si hay algún valor por debajo del 0.7 o por debajo de algún promedio que sea notoriamente inferior a los demás. Entonces aparentemente todo es correcto hasta aquí, por lo que podemos ir al análisis factorial confirmatorio. Vamos a darle clic aquí y vamos a elegir la opción de análisis factorial confirmatorio. Bueno, aquí ya tenemos propiamente nuestras variables que ya están clasificadas, previamente fueron clasificadas porque ya se hizo un análisis factorial exploratorio y se determinó esta clasificación, este agrupamiento en factores. Pasamos entonces estas variables al primer factor, habilito el segundo factor, voy a pasar las variables de interés al segundo factor, voy a habilitar un tercer factor o un tercer agrupamiento y voy a pasar estas variables. Aquí el tercer, voy a verificar nada más que haya pasado bien todas las variables, que no haya cometido ningún error. Entonces los agrupamientos son correctos. Por defecto ya nos aparece aquí un resultado, pero vamos a tratar de establecer ciertos criterios para el modelado. No queremos nada de segundo orden, no hay ninguna anidación aquí, por lo tanto no nos interesa nada de segundo orden. Tampoco vamos a trabajar las opciones del modelo, vamos a dejarlo así como está. Tampoco vamos a hacer multigrupo. Vamos a pedir la salida adicional del resultado. Queremos los ajustes adicionales, por supuesto KMO, por supuesto Bartlett, R cuadrado también es muy importante, el AB también, la fiabilidad, los índices de modificación con la falta de normalidad. Siempre, generalmente se suelen utilizar los gráficos. Requerimos el gráfico del modelo con los parámetros estimados y estandarizados o tipificados. En avanzados, vamos a ir a avanzados. El estimador va a ser máxima verosimilitud. El estándar de error va a ser robusto, ya que no tenemos normalidad. Y la tipificación o la estandarización va a ser todo o total, básicamente, para asegurar. Bueno, aquí tenemos ya una primera salida del modelo. Nos vemos que la chi cuadrada es significativa y que la relación entre grados de libertad y el valor de chi cuadrada está muy por encima de 1,3. El valor CFI está por debajo del 0.92, que sería el valor mínimo aceptable. TLI también está bastante por debajo del 0.92 o del 0.9 incluso. El valor RENSEA está por encima del 0.08, que sería nuestro valor mínimo, el mínimo tolerable. El GFI también está muy por debajo del 0.9. El MSA, el MSA promedio está en 0.92 y cada KMO tiene un valor muy bueno. La felicidad de Bartlett también es significativa. Y acá tenemos los valores R. Tenemos algunos muy bajos por debajo de 0.4, pero vamos aquí a la estimación de parámetros, donde tenemos que hacer nuestra primera revisión para ver cuáles están por debajo del 0.7. Y básicamente coincidirán bastante con los valores de R cuadrado. Entonces aquí tenemos un factor AQ6 que está en 5.4, AQ7 en 5.7, la AQ8, básicamente
El factor 2 tiene bastantes por debajo de 0.7, entonces hay bastantes candidatos a retirar, pero empezaremos con los más bajos. Entonces lo primero pues es retirar aquellos más bajos que probablemente también tendrán relación con su R cuadrado. Aquí tenemos el AQ6 y el AQ7, vamos a irlos retirando, obviamente, para ver cómo eso va modificando nuestros valores en el modelo. Bueno, subió un poquito nuestro CFI, van subiendo algunos valores, se van ajustando mejor. Vemos que el AQ6 tiene un valor muy bajo de 0.25, muy por debajo del 0.4 mínimo. Tenemos el Q18 también, pues por debajo, bastante por debajo del 0.4, entonces vamos a retirar estos dos, el AQ6 y el Q18. AQ6 y el Q18 van para afuera. De a poquito va subiendo nuestro índice CFI y van subiendo otros valores. Bueno, aunque el RANSEA pues sigue todavía ahí. Entonces, vemos que el AQ9 está por debajo del 0.4 todavía. Y el Q19 también está bastante por debajo del 0.4. Hay que retirarlos. Retirar el Q19. Y obviamente el AQ9. Aquí lo tenemos. Entonces vemos aquí que tenemos el AQ10 está por debajo de 0.4. Aquí lo vemos 0.59 por debajo de 0.7. Entonces AQ10 tiene que retirarse. Acá tenemos el CQ17, todavía está por debajo de 0.4, aunque pues muy poco. Aquí se ve pues el AQ16 y el CQ17 están por debajo de 0.7, así como el AQ11. Bueno, vamos a retirarlos, aunque recordemos que es importante determinar estos retiros o estas extracciones ahora pues de indicadores por medio de la teoría, no simplemente por los valores estadísticos. Aunque también son una buena referencia pues los valores estadísticos. Entonces vamos a quitar, esto es el Q17 también. Y bueno, aquí tenemos prácticamente todas las R están por encima de 0.4 o al límite de 0.4, mientras que en las estimaciones están, bueno, tenemos el BQ2 por debajo de 0.7 y el AQ16 por debajo todavía de 0.7. Vamos a quitar el AQ16, ya uno de los últimos que vamos a quitar para ver cómo queda nuestro modelo. Bueno, todas las R están por encima de 0.4. Aquí en la estimación estandarizada tenemos algunos que están por debajo de 0.7, pero pues son valores mínimos. Nuestro modelo pues no está resultando muy bueno. Vamos a verificar nuevamente los índices de ajuste. Bueno, pues nuestra P sigue siendo significativa y la relación entre grados de libertad y la chi cuadrada pues está muy por encima de 1.3, pero el índice CFI ya está en 0.91, casi está tolerable, que sería 0.92. El TLI está en 0.89, todavía no está tolerable. Vamos a hacer algunos ajustes adicionales entonces. Vamos a ir un poco más para abajo. Y vamos a ver aquí, en las covarianzas de errores, vamos a hacer algunos ajustes adicionales. Vamos a vincular en aquellos factores que son similares, por ejemplo, en el factor 3 de CQ, ¿verdad? Pues donde tenemos aquí variables o indicadores que tienen códigos similares, entonces allí podemos hacer vinculaciones y esas vinculaciones se hacen aquí en las opciones del modelo. Voy a traer esto aquí y aquí esta flechita nos indica que se pueden relacionar, que la CQ20 se puede relacionar con CQ21 y vamos a tener una ganancia en el modelo de 68 puntos. Entonces tenemos AQ12 se puede hacer con AQ13. Vamos a vincular entonces AQ12 con AQ13, BQ2 con BQ4, AQ14 con AQ15,
BQ2 no se puede vincular con AQ14 porque son factores, pertenecen a factores diferentes. Las variables pertenecen a factores diferentes. Aquí arriba podemos observar eso, pertenecen a factores diferentes, por lo tanto no se pueden vincular, solamente se pueden vincular las variables que están dentro del mismo factor. Entonces vamos a ver que BQ1 se puede vincular con BQ3, eso sí, están dentro del mismo factor, por lo tanto se puede hacer eso. BQ1, BQ3, vamos a poner esto aquí. BQ1 se puede vincular con BQ4, así sucesivamente podemos ir revisando todas las covarianzas y hacer esta vinculación. Vamos a ver cómo mejoró nuestro modelo. Entonces, la chi cuadrada sigue siendo significativa, la relación entre grados de libertad y chi cuadrado es de 1,5, todavía no cumple lo mínimo del modelo, pero podemos ver los otros índices de ajuste adicionales cuando no se cumple la chi cuadrada. Aquí tenemos FI, está en 0.94, ya está en un valor tolerable. TLI está en 0.92, también ya está en un valor tolerable o aceptable. Vamos a ver, REMSEA está en 0.08, ya entró dentro del rango de tolerable o aceptable. GFI está en 0.93, también ya está en tolerable o aceptable. MSA está en 90, sigue siendo muy bueno, y KMO tiene un valor muy bueno por encima de 0.8. Bartlett es significativo. R cuadrado, todos los valores de R cuadrado, excepto el AQ12 y el AQ13, que son muy bajos, ¿verdad? Pues todos estos están básicamente por encima de 0.4. Entonces, en el AQ podríamos retirar el 12 y el 13 y ver qué pasa propiamente, pero nos quedaríamos acá nada más con dos variables, con lo mínimo, y tal vez el modelo ya no sea aceptable con tres factores, sino solamente con dos factores, ya que pues al tener solamente dos indicadores en un factor, probablemente el modelo no pueda continuar analizando. Entonces, eso es algo muy importante, tenemos que verlo. En la carga de los factores, prácticamente tenemos el AQ13 y el AQ12 están por debajo del 0.7, entonces hay un problema con estos dos indicadores, básicamente, el AQ12 y el AQ13. Vamos a probar a sacarlos, a ver qué pasa, a ver si se pueden sacar o no. Aquí, pues ya no tenemos mucho que analizar. Entonces podemos todavía vincular el CQ20 con el CQ21, pero creo que ya lo hicimos. No, todavía no lo hemos hecho, entonces vamos a vincular el CQ20 con el CQ21. Aquí está, vamos a ver. No podemos ya hacer prácticamente mucho. El BQ2 con el BQ3, ya de los últimos para ganar algunos puntitos más en el modelo. Todavía pues sigue siendo significativo y la relación de chi cuadrado todavía es superior a 3. Está mejorando el modelo, probablemente con algunos ajustes más se pueda lograr. El CFI ya es 0.96, ya es bueno. TLI todavía le falta un punto para que sea bueno. RENSEA está en 0.07, es tolerable o aceptable. GFI está en 0.95, ya es bueno. Quiere decir que con estos ajustes estamos mejorando nuestro modelo. La R cuadrada tenemos el AQ12 y el AQ13. Vamos a probar a retirarlos a ver qué pasa. Si no, los regresamos. Vamos a retirar uno, básicamente vamos a retirar el más bajo, pues. Solamente vamos a retirar el AQ13, que es el que tiene el valor más bajo. Como pueden ver, ya no se procesa el modelo, por lo tanto tenemos que regresarlo. Requiere ese mínimo de 4 básicamente para que el análisis factorial confirmatorio pueda hacer los ajustes con ese modelo. Lo otro que podríamos hacer es retirar totalmente pues, el valor básicamente pues, de este factor 2 y que desaparezca el factor 2. Entonces ahora tenemos un modelo básicamente tolerable, en el rango entre tolerable, ¿verdad? Pues sí, bueno. Y aquí tenemos el modelo propiamente, pero noten aquí un detalle. Tenemos un detalle aquí, tenemos una correlación que no debe ser. Vamos a poner esto acá. ¿No? Vamos a poner esto acá. Esta flechita de abajo, vamos a ver, perdón. Donde pues se conecta la variable CQ21
con la VQ2, esta no debe ser. Por lo tanto, tal vez cometí un error aquí al asociar estas. Aquí cometí el error, la VQ1 con la CQ21, aquí cometí un error con estas. Por lo tanto, pues estas se deben rechazar, se deben retirar. Entonces vamos a verificar nuestro modelo. Ahí está, este es un modelo adecuado, pero recordemos ahora a ver cómo eso afecta a todos nuestros resultados. Bueno, bajó el CFI, pero ahora es correcto, antes no era correcto. El CFI es adecuado, por así decirlo, tolerable. El TLI está dentro del rango, está al límite, 0.8 de aceptable. RENSEA también está al límite de aceptable. GFI está en 0.93, también está en aceptable. Nuestras R's están todas por encima de 0.4, lo cual indica pues que el modelo es bueno. La estimación tipificada, prácticamente pues, excepto los factores AQ que tenemos 2 en 0.69 por debajo de 0.7, y bueno, el factor 3 tampoco pues está, digamos, por encima de 0.7, pero lo determinante debe ser la teoría, no la estadística básicamente de los números, ¿sí? Debemos hacer nuestras adiciones con base en la teoría. Y aquí tenemos algunas covarianzas. ¿Podríamos ajustar algo a esto? Pues, AQ12 con AQ13, podríamos hacer otra vez, ahora pues. Vamos a retirar esto. Vamos a retirar el AQ13. Y ahora vamos a poner el AQ12 con el AQ13. Ahí está. Entonces, bueno, pues uno debe ir ajustando, haciendo pues estos detalles. Vemos que aquí abajo el modelo es propiamente pues adecuado. Hay ciertos ajustes que tenemos que mejorar, pero propiamente aquí ya tendríamos un análisis factorial confirmatorio con un nivel de tolerable que, ajustando un poco más algunas variables o algunos indicadores, podríamos llegar al nivel de bueno.